Iglesia, miren, en las últimas semanas hemos estado hablando sobre la vida del patriarca Jacob. Y honestamente es tanto que les confieso que pudiéramos hacer una serie de, 8 semanas predicando solamente de la vida de este hombre. Porque es que es tanto lo que Dios hizo con él, es tanto lo que Dios hizo a través de él, es tanto lo que ese hombre atravesó en su vida, que pudiéramos aprender muchas cosas. En el día de hoy, tal vez haga una pausa en la vida de este hombre hoy, pero en el día de hoy quiero que vayamos a Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Esto, nos vamos a enfocar en estos versículos. Tal vez vayamos a otros versículos, pero estos son los principales. Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 32. Aleluya. El título del mensaje del día de hoy es la transformación de Jacob, o de Jacob a Israel, como usted quiera. Miren, vamos a leer. Aleluya. Gracias, Cristo. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Bueno, pues leo. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo leemos. Y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Aleluya. Amados, solamente para refrescarles la memoria, cuando comenzamos a predicar sobre Jacob, la primera semana hablamos sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, puestos en palabras simples, es más que la capacidad, la habilidad de Dios de controlar su creación, de hacer con su creación como a Dios le place. Y vimos que cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, Dios ya había declarado una palabra sobre él, de que él sería más grande que su hermano mayor. Y les recordé que Dios no trabaja con un script. María, ¿cómo se dice script? ¿Con qué? ¿Un qué? Con un guión. Aleluya. Tigre que nació en Dominicana, se le olvidó el español. Te va a reprender. Pero Dios no trabaja como, Dios no tiene un guión y una manera de hacer las cosas. Y cuando Dios le dice a la madre de Jacob que el hijo menor iba a ser más grande que el mayor, estaba rompiendo una tradición que estaba ya, como quien dice, una ley no escrita. Que el hijo mayor siempre era, el primogénito siempre era el de mayor envergadura, el de mayor prestigio, el que continuaba las bendiciones espirituales, el que tomaba rienda de la familia, que se convertía en patriarca. Dios estaba diciendo: hey, yo no
Yo no me muevo como ustedes creen. Yo hago como a mí me place porque es mi creación. Soy soberano. Entonces la semana siguiente, iglesia, le hablamos de cómo Jacob salió las consecuencias de sus acciones lo llevaron a un sitio solo y allí tuvo un encuentro con el Señor. Y independientemente de la situación, lo difícil que estaba, él decide renombrar la situación como Betel. ¿Qué significa Betel? Ustedes no están prestando atención a los mensajes. Casa de Dios. Entonces él decide cambiarle el nombre a su situación. En vez de permitir que la situación le marque, en vez de permitir que la situación determine el resto de su vida, él decide cambiarla. Porque Jacob, más que nadie, sabe el poder que tienen los nombres. El poder de nombrar algo. Cuando yo me convertí y leí sobre el nombre Misael en Daniel, dije, wow, este nombre me gusta. Lo primero que hice fue buscar el significado de Misael, porque me gustó el nombre. Y Misael significa literalmente que Dios es lo que Dios es. ¿Quién como Jehová? Vamos a ponerlo así. Yo dije, wow, yo quiero nombrar a mi hijo así. Cuando yo digo Misael, estoy diciendo que Dios puede igualarse al Dios que yo le sirvo. ¿Qué Dios puede compararse con el Eterno? Eso es lo que estoy diciendo. Cada vez que usted dice Misael, está glorificando a Dios. Porque los nombres pesan y tienen suma importancia. Y entonces nació mi hijo Elí. Y le pusimos Ila y Josiah, que significa, ambos nombres combinados, mi Dios sana. Porque mi esposa atravesó una situación y Elí es nuestro milagro. Y cada vez que yo llamo a Eli, digo, Eli, bájate de ahí, muchacho. ¿Qué es lo que tanto molesta a Misael? Estoy glorificando a Dios. Hasta cuando le llamo la atención a mis hijos. Porque los nombres pesan, iglesia. Y Jacob, que sabe el poder de los nombres, se da la tarea de nombrar muchos. Si usted se fija, Jacob nombró un lugar Mahanaim, nombró otro lugar Peniel. El hombre es nombre y nombre y nombre. A su hijo más pequeño lo querían nombrar, le querían poner por nombre hijo de mi luto. Y dijo, no, ningún hijo de mi luto. Jehová reprenda al diablo, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Porque el hombre sabe el poder que hay en los nombres. Y un amén. Miren, para que usted entienda, Jacob, desde su nacimiento, tenía una batalla. Porque cuando a él lo llamaban, le estaban diciendo suplantador. Suplantador. Y suplantador para aquí y suplantador para allá. Y esa se convirtió en su identidad. Porque hay poder en los nombres, iglesia. Si usted se fija, por ejemplo, la profundidad y el significado de los nombres que están tan ligados con la identidad, la personalidad, el propósito de las personas que recibían el nombre, las circunstancias. Les voy a poner varios ejemplos. Moisés. Moisés significa sacado o sacado de las aguas. Y usted sabe que Moisés, su madre lo puso en el río Nilo porque no quiso sacrificarlo, no quiso que su hijo pues pereciera. Y le ponen por nombre Moisés, que tiene mucho que ver con el sacado. Y Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue instrumento de Dios. El nombre iba de acuerdo a su identidad, a su personalidad y propósito. ¿Me están siguiendo? Esto es importante porque vamos a caer aquí más adelante. Otro ejemplo. Yeshua, Jesús. Jesús significa Dios es salvación. ¿Y a qué vino Cristo, iglesia? Vino a salvarnos. Vino a pagar la deuda que el hombre no podía pagarle a Dios.
Porque las deudas del hombre, ustedes saben que el hombre puede saldar sus deudas entre hombres, pero las deudas de Dios, solamente Dios puede saldar esas. Y Dios vino, se hizo carne y tomó por nombre Jesús, que estaba ligado de manera directa con su misión y con su propósito. Y Jacob, lamentablemente, el suplantador. Y Jacob, iglesia, es lo que se llamaba un legado de engaño. La vida de Jacob refleja una batalla constante por la afirmación y por la bendición en un entorno familiar lleno de disfunción. El hombre quería ser reconocido, quería ser bendecido, quería que se le viera con otros ojos. No quería ser conocido como Jacob. No quería ser conocido por su falta. Lamentablemente, estaba buscando la bendición de la manera incorrecta. Estaba buscando el mérito, estaba buscando el deseo de avanzar con sus propias fuerzas. Y entonces hay un problema, porque cuando uno decide hacer las cosas a su manera, cuando hay mucha humanidad, cuando hay mucha carnalidad en nuestras decisiones, las decisiones, el resultado no es el que esperamos. Y Jacob tenía un deseo profundo de ser reconocido, iglesia. Él tenía un deseo profundo de ser reconocido y conocido. Y lamentablemente, sus acciones, sus decisiones, lo que hicieron fue cavar un hoyo más profundo y afectar, pues no solamente su relación con su hermano, sino con su entorno y su familia. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esto es una introducción todavía. Ténganme paciencia. Amén. Si usted se fija, a través de su vida, Jacob tuvo varios encuentros sobrenaturales. Llegó a un sitio, vio ángeles y le llamó Mahanaim. Llegó a Luz, tuvo un encuentro con Dios y le llamó Betel. Tuvo varios encuentros con Dios el hombre. Pero algo no cuadra, porque él sigue valiéndose de sus propias artimañas para zafarse de las consecuencias de sus acciones del pasado. Vamos a Génesis 32, 4, 8. No sé si se dieron cuenta. Dice Génesis 32, versículos 4 a 8. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob, iglesia, continúa resolviendo sus problemas de una manera que refleja, escuche bien, de una manera que refleja su confianza en sus propias estrategias y su propia comprensión. Lo natural es, bueno, viene un hombre a atacarme, voy a dividir todo para que ataque un lugar y entonces el otro lugar se salve. Una estrategia humana. Nosotros somos de tener muchas estrategias cuando las cosas no marchan como quisiéramos. Saúl, gracias por no dejarme solo, mi hermano, pues yo iba a decir nada más, yo lo hago. Pero gracias, mi hermano. Saúl y yo somos de hacer muchas estrategias cuando enfrentamos situaciones. Porque nuestras acciones son una mezcla de miedo con autoconfianza. Son una mezcla de sagacidad con temor. Entonces,
Yo le sirvo a un Dios poderoso, pero Dios, tú estás allá arriba en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Entonces yo tengo que resolver las cosas como yo sé. Y si tú quieres, pues tú me echas la bendición para que mis planes funcionen y prosperen. Jacob ha tenido varios encuentros ya con lo sobrenatural. Sin embargo, todavía su manera de procesar información, su manera de accionar, toda su manera de pensar no ha recibido un cambio. Y es posible, iglesia, que usted tenga un encuentro con Dios. Es posible que tenga un encuentro con Dios y que no cambie del todo. Yo pensaba que no era posible, pero al parecer, no sé. O no sé si es que Dios viene preparando el terreno, porque es que, me retracto, es imposible usted tener un encuentro con Dios y que su manera de pensar no cambie. Es imposible. Es que tú tienes un encuentro con Dios y te cambia la vida. El problema es, iglesia, que Dios, recuérdense, Dios es soberano y Dios opera como Dios quiere. Y ciertamente Dios pudo haber cambiado la manera de pensar de Jacob. Sin embargo, es necesario que Jacob atraviese lo que atravesó. Es necesario que Jacob pase lo que pase, porque es un proceso. Y cuando usted es procesado, usted aprecia más el resultado, iglesia. Cuando usted pasa trabajo para alcanzar lo que anhela de corazón, cuando lo tiene, lo cuida. Cuando lo tiene, se asegura que eso esté bajo un cuidado extremo. Por eso tenemos que cuidar lo que Dios ha depositado en nosotros, iglesia. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque Dios nos procesa en su tiempo. Usted ve, hay gente que quisiera o que orar, Señor, y que se le resuelvan los problemas. Usted sabe qué pasa cuando se resuelven los problemas así se olvida de Dios. Así de pronto. Así mismo. Dios me resolvió. Bye. Nos vemos, Dios. Gracias. 17 años en este peregrinar, 18. He visto eso muchas veces. Sin embargo, siéntase, iglesia, privilegiado cuando Dios lo procesa. Porque es que Dios tiene algo contigo y quiere asegurarse que el resultado del proceso tú lo aprecies, lo recibas. Y por eso Dios toma a Jacob y lo deja solo una vez más, como estuvo en Luz, en Betel, solo. Dice el versículo 22 y 24. Y se levantó Jacob aquella noche, porque el hombre sigue maquinando. Se levantó Jacob aquella noche, tomó sus mujeres, sus siervas, sus hijos, pasó al vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y todo lo que tenía. Tenía un plan y puso su plan en marcha. Y dice la Biblia, así se quedó solo Jacob. Así se quedó Jacob solo. Y la soledad a menudo puede o precede encuentros espirituales. Porque cuando usted está solo es más susceptible. Cuando usted se sienta solo, aunque esté rodeado de gente, tal vez Dios quiere trabajar contigo y te quiere en una posición que tú seas más susceptible a escuchar, percibir su presencia. Y Jacob está aquí en una posición de mucha vulnerabilidad. Está solo, está con temor, está haciendo estrategias, maquinando cómo va a librarse de esta. El temor le embarga y encima de todo queda solo. Usted sabe, Dios usa la soledad también. La usó con Moisés. Moisés estaba en un momento solo y tuvo un encuentro con la zarza que ardía. Lo tuvo que tener solo para poder tener esa experiencia. Sin distracciones. Solo sin distracciones. Sin redes sociales. Sin el Facebook ese. Ahora el TikTok también.
Pero ustedes me entienden, solos, sin ningún tipo de distracción. Elías tuvo un encuentro con Dios. Ahí no estaba el hombre, no estaba en el terremoto. Y no estaba en lo que Elías esperaba que Dios estuviera. Estaba en el silbido apacible. Lo último que Elías estaba pensando. Tuvo un encuentro con Dios. Jesús, 40 días solo, tuvo un encuentro sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, en una posición vulnerable también, pero no sucumbió ante la tentación. Pero solo, porque es que Dios trabaja cuando estamos solos. Solos. Porque en la soledad, ahí sale el real yo. Porque mientras yo estoy rodeado de gente, siempre tengo la máscara. Siempre hay una máscara. Todos la tenemos. Todos tenemos la máscara, sí o sí. No la de la pandemia. Pero todos tenemos, decimos en dominicana, el front. Aquí así, ahí me veo bien. Pero cuando usted está solo, usted sabe, no puede engañar a nadie porque usted está solo y usted se conoce. Usted conoce de la pata que cojea. Y entonces usted está solo, sola, y es más susceptible porque es el real tú, el real yo. Y Dios no quiere lidiar con réplicas ni falsos. Dios quiere hablar con el real tú, con el real yo. Y cuando estamos solos, ahí es que verdaderamente sale a la luz esa persona que yo soy. Cuando estoy solo. ¿Usted me sigue? Cuando nadie me está viendo. Cuando yo estoy solo en la autopista, que nadie me ve. Esa guagua vuela, Dios mío. El que está de arriba me está viendo. Pero cuando usted está solo, hay un poder en la soledad, iglesia. Y a la gente no le gusta estar sola. ¿Sabe la cantidad de gente que lamentablemente se han quitado la vida porque están solos? Si la gente supiera el poder que hay en la soledad. Porque te da el tiempo de poder mirar hacia adentro y ver esas áreas de tu vida que sabes que necesitan alinearse. Y es allí en la soledad donde Jacob tiene una batalla intensa, una batalla física y espiritual. Y esta resalta la incansable búsqueda de Jacob por la bendición. Dice Génesis 32, 26 y 27. Y dijo el varón: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él respondió: Jacob. Y yo le pregunto a usted, si Dios se le apareciera a usted y le pregunta el nombre suyo, ¿qué usted pensaría? Si Dios se me aparece y me pregunta a mí mi nombre, el pensamiento mío sería de una vez: Señor, ¿y esos ganchos que tú me estás tirando? ¿Cómo así mi nombre? Un Dios omnisciente que todo lo sabe. Un Dios que conoce absolutamente todo. Que dice la palabra que antes de la creación ya tenía predeterminado en su sabio consejo cuál sería mi vida. ¿Cómo es que tú conoces mi vida, Señor, y no conoces mi nombre? Explícame, porque eso no tiene sentido. Si yo me pongo a usar el razonamiento que Dios me dio, la capacidad de razonar, el sentido común, digo: Señor, aquí algo no cuadra. Es una pregunta como que tiene, no sé, ¿qué tiene que ver el nombre con la bendición del hombre, Padre? Usted sabe una cosa. Si usted se pone a pensar, este momento
Ya le pasó a Jacob. En Génesis 27, su papá le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre, hijo mío? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob dice: Esaú, porque está detrás de la bendición. Este es el paralelismo. Y entonces ahora el hombre está en la misma situación y le preguntan otra vez su nombre. ¿Usted se está dando cuenta? Usted sabe qué está pasando en este momento. Él no está diciendo, él responde con la verdad, pero él no está dando su nombre. Él se está confesando. Él está diciendo: soy yo el suplantador. Soy yo el que engañé a mi papá, el que le mentí a mi papá, me hice pasar por mi hermano mayor. Soy yo el que le vendí, el que le cambié a mi hermano por una sopa su primogenitura. Soy yo el que cuando nació le estaba tenía el tobillo trabado. No diciéndole el nombre, que está confesándose, iglesia. Está diciéndole a Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Se está confesando en la soledad, allí donde son él y Dios. Está diciendo lo que realmente hay en el corazón de él. Yo leo muchos versículos bíblicos sobre Jacob y usted sabe a qué conclusión yo llegué. Ese hombre en verdad es digno de admirar. Porque ese hombre desde antes de su nacimiento está batallando por la bendición de Dios. Ese hombre desde antes de su nacimiento entiende el poder que hay en la bendición de Dios. No es un profano como el hermano. En ese momento que Jacob se está confesando, yo quiero que usted sepa que Jacob era multimillonario. Ese hombre tenía para regalarnos a todos y setearnos por el resto de nuestras vidas. En ganado, en todo tenía. Y si eso fuera poco, tenía 11 hijos. Y la Biblia habla de la bendición de tener muchos hijos. El hombre era bendecido en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, él entiende que hay algo que le falta. Le faltaba algo. Porque material lo tengo. Hijos, familia, la tengo. Pero no es allí que está la bendición. Y cuando yo veo la vida de este hombre, que trabajó 14 años por el amor de su vida, iglesia, que después trabajó 6 años más, que le cambiaron el salario 10 veces y seguía persistiendo. No le robó una sola vez a su jefe. ¿Usted sabe por qué le decían suplantador? Porque le agarró el tobillo a su hermano. Una situación lo marcó por el resto de su vida. Y lamentablemente lo que le decían se hizo una realidad en su vida. El nombre que le pusieron se convirtió en una realidad en su vida. Y por eso Dios lo necesitaba solo. Donde no había máscaras, donde no podía pretender, donde no podía mentir, donde no puede inventarse una historia, donde no puede justificarse, porque Dios todo lo conoce. Y usted se puede justificar con el pastor, o yo me puedo justificar con ustedes, pero allá arriba está Papá Dios. Y Dios ve absolutamente todo. Delante de Dios nadie puede justificarse, iglesia. Lo único que nos queda delante de Dios es confesar. Señor, soy yo el pecador, el que siempre comete el mismo pecado y la misma falta. El que siempre está haciendo lo que no está supuesto a hacer. El que siempre ve lo que no está supuesto a ver. El que siempre presta sus oídos a lo que no tiene que prestar sus oídos. Soy yo, Señor, el mismo. Eso es lo que está diciendo Jacob. Y aquí en el capítulo 32, Jacob se da cuenta que tiene un problema con su identidad, iglesia. Hay un problema que le está afectando la vida, que no tiene que ver con lo material, que no tiene que ver con su familia, que tiene que ver con él, con quien él es. Su nombre es una expresión de su carácter, es una expresión de su forma de ser. Su nombre es una expresión de quién él es. Y por eso el Señor le pregunta: ¿cuál es el nombre tuyo?
Esta es la oportunidad para que te confieses. Iglesia, hay poder en la confesión. Hay mucho poder en la confesión. Volvamos otra vez a la omnisciencia y sabiduría del Dios eterno. ¿Usted cree que Dios no sabía la vida de Jacob? Dios lo sabía. ¿Y por qué Dios le está pidiendo a Jacob que se confiese? Para que sea libre. Muchos de ustedes no son libres porque viven en un estado mental negando su realidad. Están negando la realidad. Muchas veces por temor a no confesar o declarar algo sobre su vida. Una excusa buena y válida para mí. Pero muchas veces nosotros negamos la realidad y por eso no somos libres. ¿Usted está entendiendo? Yo escuché, creo que compartí esto el jueves, escuché a un predicador que estaba diciendo un evento de milagros y sanidades. Una señora se acerca y le pregunta, le pide la oración por sanidad. Y él le pregunta, ok, ¿por qué quieres que oremos? Por mi oído. ¿Y qué tiene tu oído? No, está bien, está todo bien. El predicador se confunde y dice, me estás pidiendo oración por el oído, pero me dice que tu oído está bien. Sí, no, está bien, pero ore por mi oído. Se dio cuenta, el Espíritu Santo le reveló, no quiere atarse, pero está padeciendo una situación. Mi oído no está bien, necesita un toque divino. Eso es un ejemplo. Pero muchas veces usted sabe que no está bien y no quiere admitir que tiene problemas. No quiere admitir que no sabe manejar sus finanzas. Sigue en el mismo ciclo. No quiere admitir que tiene un problema, habla mentira. Está en el mismo ciclo. No quiere admitir, iglesia, y hay poder en la confesión. La Biblia habla de lo poderoso que es confesar. Confesarle al Dios eterno. Reconocer, iglesia, que necesitamos una intervención divina para que se pueda cumplir el propósito al que Dios nos ha llamado. Que el propósito es mucho más grande que venir aquí y congregarnos, iglesia. ¿Usted me está siguiendo? Hay poder en la confesión, en el reconocer. Es un superpoder. Yo le llamo superpoder. Cuando yo reconozco delante de Dios o delante de ustedes que tengo una debilidad, ¿con qué me va a venir Satanás a acusar a mí? Ya yo lo sé. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Cuando usted se confiesa delante de Dios, ¿quién te puede acusar? Porque es que ya tú tienes tu corazón abierto, estás desnudo delante de Dios. Pero mientras estás guardando, mientras estás cubierto, vas a seguir batallando y luchando, porque no has permitido que la luz de Cristo resplandezca en esa área de tu vida. Ni un amén. Nada más soy yo que tengo mis batallas. Todos batallamos, iglesia. Todos. Y Jacob, el proceso de él, el momento en Peniel, no comenzó en ese instante. El momento comenzó años atrás. Años atrás. Cuando él mintió a su padre para asumir la posición que él quería. Allí Dios comenzó a trabajar con él. Porque la consecuencia de esa decisión lo llevó a él al exilio. Lo alejó de su familia por muchísimos años. Por muchos años. Dice Génesis 28:11. Y llegó, esto fue después que le mintió a su padre, después que recibió la bendición, después de todo. Dice Génesis 28:11. Quiero que ustedes presten atención a este detalle. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Ya se había ocultado el sol.
Y Génesis 32:31 me dice, y cuando había pasado Peniel, después que peleó con el ángel, después que había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quiero que nos enfoquemos un momentito en el sol. Vamos a prestarle atención al sol. Quiero que ustedes vean esto. Porque el autor, la manera que diseñó el texto, el sol nos está hablando también. Y lo pasamos por alto. Después, iglesia, después de engañar a su padre y hermano, Jacob tuvo que huir de la presencia de su hermano. Y al lugar donde tiene sueño, donde se duerme, allí es donde ve la escalera. El lugar se llamaba Luz, él lo renombró Betel, casa de Dios. Inmediatamente de cometer el engaño, fíjese bien, Génesis 28:11, inmediatamente después de cometer el engaño y huir, salir de Canaán, salir de la tierra prometida, el sol se le oculta. Inmediatamente después de tener el encuentro con Dios y pasar Peniel y entrar entonces otra vez a su tierra, el sol sale. No sé si todavía me están siguiendo, pero yo voy para allá ahora. Al momento de confesarse y admitir, al momento de ser bendecido por Dios, el sol sale. Hay un simbolismo espiritual ahí tremendo, iglesia. Y el autor diseñó el pasaje de la manera que nos comunicara lo siguiente. Estuve investigando en la Biblia el significado de la puesta del sol y cuando el sol sale. Y la puesta del sol simboliza el final de un capítulo y el comienzo de un periodo nuevo. Cuando la Biblia nos dice, hey, y llegó a un lugar y el sol se ocultó, nos está diciendo que Jacob cerró un ciclo en su vida, pero va a comenzar uno nuevo. Un capítulo de exilio y de transformación. Años oscuros en su vida. Porque después que salió de su tierra, fue donde más pereció, ¿cómo se dice? Más situaciones atravesó. Se ocultó el sol. Obviamente el sol salió otras veces, claro, día y noche. Pero yo quiero que usted entienda que cuando el autor está diciendo se ocultó el sol, nos quiere comunicar algo. Entró en una etapa nueva de su vida donde comenzaba Dios a trabajar en su corazón. Donde comenzaba Dios a hacer algo nuevo. En esos 20 años, ese hombre pasó las 1001. Por eso les decía que el proceso, el encuentro que él estuvo con el ángel, no comenzó en ese momento. Comenzó en el mismo momento que él dejó la tierra prometida, porque tuvo que huir. Como consecuencia de sus acciones y decisiones, tuvo que correr de su familia y el sol se ocultó. Años de oscuridad en la vida de Jacob. Si usted lee lo que pasó entre Génesis 28:11 hasta Génesis 32:22, se dará cuenta que ese hombre pasó todas las batallas habidas y por haber. Iglesia, y es que lamentablemente muchas veces, espiritualmente hablando, el sol se nos oculta y comienzan capítulos oscuros en nuestras vidas. Pero estos capítulos nunca vienen con la finalidad de destruirnos. Y esa es la diferencia. Cuando Dios comienza a trabajar con alguien, cuando las cosas no marchan como tú quieres que marchen, no siempre es que el enemigo te está atacando. Somos muy prontos a darle gloria a Satanás. Jehová reprenda. En esta etapa de la vida de Jacob, ese hombre fue engañado muchísimas veces. Es como que él empezó a atravesar lo que él una vez causó. Y le cambian el salario, y le cambian el salario, y le dan la mujer que no es. Y pasa esto, y pasa aquello, y pasa tantas cosas. Y pareciera como que la promesa que Dios le hizo en Luz de bendecirlo, de guardarlo, de llevarlo con bien de regreso a su tierra, pareciera como que cayó en tierra y ya. Cuando usted se pone a ver la vida de él desde esa óptica, Dios mío, este hombre pasó las 1001. Todavía en Génesis 32 está batallando con el pensamiento. Dios le dijo que regresara. Él está obedeciendo y el hermano viene a recibirlo con 400 hombres. Y la mente de él
Porque está acostumbrado a ser el que suplanta, al que engaña, se pone a maquinar. Sin embargo, en el mismo momento que él se confiesa, en el mismo momento que él reconoce, sale el sol. Un nuevo comienzo. Hey, recibiste una nueva identidad. Tienes una nueva identidad. Es un nuevo capítulo en tu vida. Un nuevo carácter. Eres una persona nueva. La salida del sol representa transformación, renovación y acción divina, iglesia. Cada vez que usted lea en la Biblia y salió el sol, véalo desde ese punto de vista. Porque no está escrito ahí para rellenar. Todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser. El hombre tiene una nueva identidad, y no solamente una nueva identidad, está cojeando ahora. Porque tuvo un encuentro con el Eterno. Su manera de caminar, iglesia, se vio afectada. Su estilo de vida se vio afectado. Su manera de pensar y procesar información se vio afectado. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te deja marcado. Porque es que ya no piensas igual, no actúas igual. Tus deseos cambian. Y a veces nosotros le tememos a eso. A que de repente nos deje de gustar lo que nos gusta. Y estamos tan acostumbrados a lo que nos gusta. Y nos gusta tanto que no queremos rendir eso. Es que no, es que me gusta mucho. Si usted supiera lo que Dios tiene para usted. Hace mucho que usted hubiera soltado todo lo que a usted le gusta. Iglesia. El ángel del Señor le dice: hey, ya tú no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. El que lucha con Dios y con los hombres y prevalece. Le puso un nombre atrevido, porque Israel simboliza la transformación espiritual y la persistencia. Implica un tipo de relación con Dios que no es pasiva, es activa y dinámica. Israel indica una intención continua y a veces hasta desafiante hacia Dios. Me voy a explicar. El Señor le dice: hey, tú has peleado con los hombres y sigues persistiendo. Y entonces estás peleando conmigo y sigues persistiendo. No, aquí hay que cambiarte el nombre porque eres un atrevido. Por eso llamó a Jacob el sitio Peniel, porque dice: hey, vi a Dios cara a cara y viví y sobreviví para contarlo, mi hermano. Lo conté. Una relación activa con Dios, no pasiva, iglesia. Usted me está entendiendo lo que Dios está pidiendo. Es una relación que va más allá del domingo. Porque es que no solamente aquí el domingo somos cristianos. Es parte de nuestra identidad. Israel es parte de quien tú eres ahora porque tuviste un encuentro con Dios. No puedes caminar igual. Ya tus gustos tienen que se ven afectados automáticamente. Tu manera de pensar y procesar información se ve afectada. Tu estilo de vida, tus prioridades, todo se ve afectado. Y se refleja en tu manera de caminar, el cojeo. Iglesia, si la gente supiera, Dios mío, Padre. Usted sabe las veces que yo estoy orando y digo: Dios mío, si la gente supiera, Señor. Que no es que uno viene a Dios y de repente se le resuelven los problemas. Wow, Dios mío, ya no tengo problemas. Más problemas tengo yo ahora que nunca. Yo voy a reprender al diablo. Y todos los días una situación. Ya, ayer rompí la estufa. Dios mío, $300 para arreglar la estufa. Dios Padre, Jehová, Señor. Pero hasta la cuánta, Padre. Mejor me compro una estufa nueva. Son cosas pequeñas, triviales, pero nos quitan la paz, iglesia. Dígame amén, por favor. Es que todos los días una situación nueva. Pero es que como yo no estoy caminando como caminaba antes, para que se acabe el mundo, ¿qué me importa a mí?
Yo estoy agarrado del eterno porque me cambió la manera de pensar y la manera de ver las cosas. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y es el deseo de que usted, amén, gloria a Dios, que usted entienda y reciba el mensaje de la importancia de ese estar a solas con Dios, de confesarnos delante de Él, de tener un encuentro con Él que nos marque, que nos cambie, iglesia. La cojera de Jacob es un recordatorio constante de su vulnerabilidad y dependencia de Dios. El propósito de ponerlo a cojear es recordarle: hey, peleaste con Dios y saliste cojeando. Recordarte lo vulnerable que eres, de que aquí no estaremos para siempre, de que un día somos y otro día no. Es importante que tengamos eso presente. La cojera también es un símbolo de redención y desmantelamiento de su autosuficiencia, porque él podía caminar por su propia cuenta, ahora de repente necesita un bastón. Y a veces, iglesia, Dios nos va a herir para que lo tengamos a Él de bastón. Y reconozcamos que somos o hemos alcanzado lo que hemos alcanzado, no porque pues tenemos el conocimiento. Mi hermano, es la gracia del Señor la que nos ha permitido llegar hasta aquí. No es que usted es diestro en lo que hace, que es el mejor en lo que hace. Amados, es la gracia de Dios que te ha dado la habilidad, que te ha mantenido sano, que te ha dado el conocimiento, que te ha abierto las puertas. Tienes que reconocer que Dios está en cada capítulo de tu vida. Hasta aquellos capítulos oscuros, Dios está presente. Dios estuvo presente en los capítulos oscuros de Jacob. Y ahora que el sol le salió y le resplandece la luz de Cristo, también Dios está presente, iglesia. Iglesia. Y la historia de Jacob es la historia de nosotros. Nosotros somos Jacob. Tú eres Jacob. Dile que está al lado tuyo. Tú eres Jacob. Pero ¿cómo conseguimos la dichosa bendición de Jacob? Miren, muy a menudo hacemos como Jacob, de nuestra forma, de nuestra manera. Hacemos las cosas como nosotros conocemos, como nuestro trasfondo cultural nos enseñó, como nuestros padres nos enseñaron. Y ciertamente hay valor en lo que aprendimos de nuestros padres, hay valor de lo que aprendimos de nuestro trasfondo, porque hay un conocimiento bueno. El problema es que a veces, cuando nos apoyamos en conocimiento humano, el resultado siempre es el mismo. Muchas veces nos lastimamos o lastimamos a otros. Muchas veces tomamos decisiones basadas en el conocimiento que tenemos y terminamos como Jacob, exiliados, lejos de nuestra familia, exiliados en el pecado, cargados con culpa. Dios viene a nosotros en esos momentos. Y un día usted decide ir a una congregación, escuchó una palabra que le cambió la vida, el pastor hizo un llamado y usted pasó al frente. Y ese fue tu luz, ese fue tu momento en el que luz se convierte en casa de Dios, en el que te marcó la vida el encuentro con el Señor. Es mi oración que si usted no ha tenido un encuentro como tal, el Señor se lo dé. Pero siempre nosotros tenemos, iglesia, de tomar la decisión, como Jacob, persistente. Persistencia. Dios mío, este hombre desde que era un bebé está detrás.
está loco por hacer eso que Dios dijo de él. Y uno pensara, pero ¿y por qué Dios no se lo dio ahí mismo y ya? Porque total, tiene que pasar su proceso para que pueda valorar el resultado, iglesia. Para que pueda valorar la responsabilidad. Para que pueda entender el propósito y caminar en él. Para que cuando las cosas no marchen como quisiera, las circunstancias no les desvíen del propósito. Porque es que ya ha pasado tantas cosas este hombre, que las circunstancias nunca desviaron, no lo desviaron. Yo voy a asirme de esa bendición como sea, pero como sea Dios va a tener que bendecirme. Por eso Dios le dijo, tú me tienes cansado ya, me tienes harto, te voy a llamar Israel. Porque peleaste con los hombres y con Dios y venciste. No te rendiste. De eso se trata, amados. De no rendirnos. De que tal vez usted tiene años orando por algo y el Señor no le ha respondido a la oración. De que tal vez tienes, sabe Dios cuánto tiempo pidiéndole la misma petición al Señor. El Señor nada de cumplirla. Sin embargo, el hecho de que Dios no haya respondido en ese momento no significa que sea un no necesariamente. Tal vez sea una situación de tiempo. El tiempo tuyo y el tiempo de Dios. Dos cosas diferentes. Tal vez estás pidiéndole algo a Dios que en estos momentos no estás listo para recibirlo. Y Dios necesita meterte en el trapiche y molerte hasta que estés 100% listo y preparado para recibir aquello que Dios tiene para ti. Iglesia, lo más curioso de todo esto es que si la pregunta de Dios a Jacob por su nombre me puso a pensar, más me puso a pensar la pregunta de Jacob a Dios. ¿Cuál es el nombre tuyo? Y si usted lee el texto, el ángel del Señor le dice, porque peleaste con Dios y con los hombres. El nombre de él tiene el nombre que él quiere conocer y saber. Digo, Jacob, pero mi hijo, te falló el sentido común en el momento. El Señor te dio el nombre ya. Usted sabe qué sucede, que a veces Dios hace algo en nuestras vidas y nos cuesta creerlo, que fue Dios. Y cuestionamos, ¿fue Dios? O no sé, fue como que las cosas pasaron así porque tenían que pasar. No es que tenía que pasar así. Eso es lo que está haciendo Jacob. ¿Cuál es el nombre tuyo? Es para yo asegurarme de que verdaderamente mi hijo te descoyuntaron con un toque y estás forzando todavía. ¿Usted está entendiendo, iglesia? A veces nosotros pensamos así mismo. Dios mío, fuiste tú, Señor. Hay un caso curioso en el Nuevo Testamento. Están los hermanos reunidos orando por Pedro, que está preso, para que Dios haga un milagro y Pedro salga. Y de repente Pedro llega y toca la puerta. Y va la muchacha y ve a Pedro y no le abre la puerta. ¿Usted sabe qué hizo? Se fue corriendo a decirle a los que están orando, Pedro está allá afuera. Y los que estaban orando por Pedro dijeron, ay, muchachas habladora, mentirosa. Está loca. Pero ustedes están orando para eso. Y el Señor contestó la oración. Qué falta de sentido común y razonamiento. Iglesia, Dios el Eterno creó el sentido común y razonamiento. Y entonces si usted está orando por algo, usted le pide a Dios que le libre. No sé, usted sabrá. Y Dios responde a la oración. Mi hermano, usa el sentido común y el razonamiento. Dios le escuchó la oración. Y nosotros queremos desconectar una cosa de la otra y no se puede. Sentido común. Si Dios me dice que sí y yo recibo el sí, ¿qué es lo que estoy preguntando? Si fue Dios y estoy buscando señales. Si Dios te está diciendo, si Dios te respondió, pues dale gloria a Él y ya. ¿Usted está entendiendo? Jacob recibe la bendición que tanto anhela, que ya no se le reconozca por el engañador. Y le pregunta al Señor, aquí yo para confirmar, tú sabes, Señor, porque es que a veces uno se equivoca. Y no sé, pueda ser que tú seas quien, pueda que tú no seas quien tú dices ser, no sé. Pero iglesia, gracias a Dios por su misericordia,
que Dios no le reprochó, dice la Biblia, lo bendijo allí mismo y lo dejó. Y salió el sol en la vida de Jacob y fue un nuevo capítulo en su vida, iglesia. Y es mi oración que usted entienda, iglesia, que si se va a llevar algo, se lleve esto. Dios es por ti, Dios es por nosotros y Dios nos va a demandar, ciertamente. Pero escúcheme, el beneficio no es para Dios. Deshágase de esa idea. Porque Dios fue Dios, es Dios, será Dios. Dios, miren, con todo el respeto, Dios le da igual si yo predico o no predico. Yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Si yo soy pastor o no soy pastor, ¿quién usted cree que se beneficia del llamado? A mí que me está sacando canas. Yo me beneficio, soy yo. Porque Dios dice, le dijo Juan al Bautista a los fariseos, Dios puede levantar, de estas piedras puede levantar profeta. Dios se puede suplir, Dios puede proveerse. Señor, gracias que en su misericordia me separó. Gracias que en su misericordia te separó. Pero miren, Dios está allá arriba, omnisciente, todopoderoso, no tiene rival. Satanás no es su rival. Jehová reprenda, no tiene rival. Allá arriba en su trono sublime, igual decide amar seres humanos sabiendo que íbamos a fallarle. Todavía decide, con todo eso, darnos responsabilidades. Todavía decide amarnos. Todavía decide buscarnos. Todavía decide bendecirnos. Iglesia, Dios es por nosotros. Dios es por nosotros, iglesia. Si le cabe, si todavía le queda duda, piense en esto sencillo. Usted se despertó en el día de hoy porque Dios, el Eterno, así lo permitió. Y se irá de aquí, hará lo que tiene planeado hacer porque Dios, el Eterno, se lo permitirá. Amados en Cristo, abran los ojos. El beneficio es nuestro. Somos nosotros los beneficiados. Usted ve a la gente, por ejemplo, a veces se quieren tomar una foto con fulano y con perencejo porque es un logro. Ay, tengo una foto con qué sé yo. Tengo una foto con perencejo. Tengo una foto con Obama. Tengo una foto con quien sea. Y es un logro. Mi hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu. Ese es el mayor logro que puede obtener un ser humano, iglesia. Ser apartado, ser amado por Cristo y responder. Eso es lo más grande que el ser humano tiene. Más grande que todas las bendiciones que Dios puede dar. No hay nada más grande, iglesia, que ser apartado por Dios y amado por Él. Pónganse de pie. Jacob se confesó y recibió una nueva identidad. Y 2 Corintios 5:17 me dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios es experto en haciendo borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva.